Bueno, Dios te bendiga, Dios te guarde, ¿verdad? A ti, amigo, que nos ves a través de estos medios. Estamos contentos, ¿verdad? Porque un día más podemos estar aquí en la casa del Señor. ¿Verdad? Y en esta hora con el propósito de estudiar su palabra, ¿verdad? Para alimentarnos, ¿verdad? Llenarnos de ella, que, ¿verdad? Que es la que nos guía, es la que nos mantiene aquí de pie, porque es palabra del Señor. Así que vamos a orar primeramente, vamos a darle gracias al Señor por esta oportunidad. Vamos a pedir a nuestra hermana Abigail que nos lleve en oración, ¿verdad? Para así comenzar esta clase bíblica. Amén, amante Dios y Padre Celestial, gracias Señor te damos por este día que tú nos brindas, Señor. En esta hora venimos delante de ti, Padre, como uno solo presentándote esta clase. Sabemos que en Aleluya. medio de las clases, Señor amado, tú hablas a cada una de nuestras vidas, Señor. Que tú te mueves de manera especial, Señor amado, y que tú nos abres nuestro entendimiento, Señor amado, para poder comprender cuál es tu propósito para con cada uno de nosotros, Señor, y así nosotros llevar tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Amén. Esta clase, ¿verdad? Es la última clase de nuestro libro, ¿verdad? Con esta cerramos eh, esta, este capítulo, esta unidad que se considera retos que debemos enfrentar, ¿verdad? Esa es la unidad que estamos estudiando y con la que vamos a cerrar en este día, retos que debemos enfrentar. Y la clase como tal se titula Avanza y no te detengas. ¿Será un reto en estos tiempos para esta sociedad el hecho de que no se detengan y avancen? ¿Será un reto para esta sociedad, verdad, que quizá está enfrentando los índices más altos de problemas mentales, de salud mental, los índices más altos ¿verdad? De soledad en una juventud que quizás piensa que está llena, piensa que lo tiene todo, pero quizás cuando llega a un hogar en donde no tiene muchas personas a su alrededor, se siente vacío, se siente solo, se siente triste. Y ese, ¿verdad? Ese vacío, como predicábamos nuestra hermana JD el viernes pasado, ese vacío muchas veces está ahí y no se va. Y quien único puede llenarlo es el Señor. ¿Será verdaderamente que esto es un reto? Avanzar en estos tiempos difíciles, avanzar en estos tiempos donde la sociedad te quiere inculcar una ideología, donde la sociedad te quiere someter a sus designios, donde la sociedad te quiere, ¿verdad?, interponer su punto de vista y no, ¿verdad?, optar por otros. ¿Será verdaderamente un reto? Eso lo vamos a hablar hoy. Vamos a ver, ¿verdad?, cómo definitivamente en estos tiempos finales que estamos viviendo es un reto no detenernos. Pero la clave está en siempre tener al Señor de nuestro lado. Así que la idea principal dice que para lograr la meta es indispensable mantener fijada la mirada en el objetivo y vencer los obstáculos que se presentan en el camino. Y me llama mucho la atención porque, ¿verdad? En libros que he leído de distintos temas, ya sea de autoestímulo personal para continuar hacia adelante, libros ¿verdad? Yo leo muchos libros de finanzas, porque eso fue lo que estudié, libros que tienen que ver con todos estos puntos, y si hay un denominante en cada uno de ellos, es que te dicen que tu mirada debe estar puesta en la meta. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué, por qué nos dicen cada uno de estos escritores y cada una de estas personas que nuestra mirada debe estar en la meta? ¿Qué tú crees, Abigail? Pues porque si sencillo, ¿verdad? Desenfocamos la mirada de lo que es el objetivo, de lo que realmente queremos, pues obviamente nuestra visión se comienza a desviar. Ya no, ya el objetivo principal no va a ser el que primero trazamos al inicio, ¿verdad? Se nos desvía la mirada, se nos desvía el pensamiento, ya no estamos en congruencia con lo que iniciamos, ¿verdad? El plan que se trazó desde el inicio, entonces ahí las cosas comienzan a fallar también, poderoso Dios. Sí, y verdad, antes de continuar abundando, ¿verdad? En lo que es tener la mirada en la meta, quisiera rápido definir, según el escritor ¿verdad? De nuestro texto, dice que una meta es el término señalado a una carrera. Y pudiéramos darle un sinnúmero de significado, ¿verdad? A lo que es una meta. Hay metas que son a corto o a largo plazo. ¿Qué tiempo tú Débora, ¿qué tiempo tú le estipularías a una meta a corto plazo? Para ti, una meta a corto plazo, ¿qué tiempo debe tener? Bueno, yo le pondría quizás 3 meses como máximo. Gabriela afirma, Gabriela dice, sí, sí, eso mismo, eso mismo. ¿Verdad? Ponerle un límite es bueno porque es como desarrollo de ahí. Nos ayuda a enfocarnos también en eso. Ya no quiere. Intente, Nos pero no ayuda a quiere.
Amén. Ciertamente, como le mencioné al principio, en el mundo de la finanza, eso se ve mucho con lo que son las inversiones. Hay inversiones que son a largo o a corto plazo. La finanza estipula que una inversión a corto plazo debe ser no más de un año o menos. Y cuando hablamos de inversiones a largo plazo, pues estas se refieren a esas que sobrepasan un año, por lo general de 5 a 10. Así que con nuestras metas pudiéramos implementar más o menos, ¿verdad?, la misma dinámica, que cuando nosotros nos implementamos metas o nos proponemos metas, debemos pensar en que si son a corto o a largo plazo. Ahora, ¿cómo yo determino si una meta me conviene que sea a corto o largo plazo? Bueno, pues eso, ¿verdad?, lo vas a saber tú a la hora de estudiar el propósito de la meta. Si tú consideras que tú, esa meta o ese objetivo que tú vas a trazar para esa meta, tú lo necesitas lo más antes posible, pues ya tú sabes que tiene que ser una meta a corto plazo. O si tú entiendes que esa meta, mira, pues si esa meta no se me da ahora, pues yo estoy tranquilo, puedo esperar. Pues tú te estableces un tiempo a largo plazo para cumplir esa meta. Pero un detalle que mencionó nuestra hermana Débora, que es bien importante, es que cuando estipulamos un tiempo, nos obligamos a nosotros mismos a que en nuestra mente esté presente ese tiempo. ¿Por qué? Porque mientras va pasando el tiempo, tú dices, no he hecho nada con esto y el tiempo se está cortando. O no he llegado a X lugar o a X punto y el tiempo sigue corriendo. Entonces eso nos obliga a nosotros, ¿verdad?, a tener siempre presente de que tenemos una meta por cumplir y que el tiempo sigue corriendo y debemos actuar en beneficio a esa meta. Así que es bien importante, ¿verdad?, que nosotros siempre estemos enfocados. Cuando yo me pongo una meta, por poner un ejemplo, yo tengo una meta ¿verdad?, de bajar de peso. Y yo me pongo como objetivo un año. Pues ¿qué pasa? Que yo me puse como objetivo en ese año, pero que dentro de esa meta yo tengo que subdividir ese objetivo. ¿Cómo? Porque yo no puedo dejar a la intemperie, pues en un año yo voy a rebajar. Y durante ese año, pues entonces, pues, que sea lo que Dios quiera. No, yo tengo que organizarme. Pues, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy primero tengo que plantar un objetivo alimenticio. Tengo que enfocarme en que X días yo voy a cocinar para la semana. Y ahí yo voy a sacar mis porciones y voy ¿verdad?, a dividir mis porciones de comida en las calorías que quiero, en la proteína que quiero, en la grasa que quiero. Estoy viendo mucho, ¿verdad?, mucho Facebook y mucho Mr. Sí. Buenos Hábitos. No dando promoción, ¿verdad? Y de esa manera, dentro de esa meta, yo pongo temas, esos son como subtemas en los que yo divido para mantenerme constante en esa meta. Así que pues es lo mismo cuando nosotros nos proponemos metas espirituales. Debemos ser, número uno, realistas. Y cuando nosotros nos proponemos metas, debemos ser realistas. ¿Por qué? Porque, como dijo Débora, si yo me quiero proponer una meta a corto plazo, en lo que se determinan 3 meses, pues yo no voy a proponerme que en 3 meses yo voy a hacer 5 millones de dólares. ¿Eso es una meta realista? Para nosotros no, ¿verdad? Que tenemos nuestros recursos en estos momentos limitados. Quizá para alguien que tenga más capital, en 3 meses hacer 5 millones de dólares, pues sea posible. Pero para nosotros eso va a ser una meta totalmente irrealista. Eso va a ser totalmente irrealista porque tenemos que ser conscientes de que no tenemos los recursos, de que no tenemos quizás las conexiones, que no tenemos las relaciones que necesitamos para llevar a cabo esa meta. Así que si yo en los términos espirituales, si en 3 meses yo quiero ser evangelista internacional, que eso no es una meta mala. Eso no es una meta mala. Claro, siempre y cuando esté el llamado de Dios. Siempre y cuando sea Dios el que te haya llamado para ese ministerio, yo no puedo ¿verdad? Ponerme esa meta en 3 meses si yo estoy comenzando en el evangelio. Y si yo estoy consciente que ese es el llamado que Dios tiene para mi vida, pues yo tengo que establecer un plan. ¿Cómo? Primero tengo que ponerme en mi mente conocer a Dios. ¿Y cómo yo conozco a Dios? Orando, leyendo la palabra, teniendo una relación con Él. Al igual que tú tienes una relación con cualquier otra persona y la vas conociendo poco a poco, pues es lo mismo con Dios. Tú tienes que establecerte una meta de conocer al Señor. Y con el tiempo ir instruyéndote, ir buscando, ¿verdad?, educación, ir buscando enseñanza en otras personas que quizás tengan la experiencia, y sobre todas las cosas que esa relación con Dios nunca cese.
que siempre haya una búsqueda continua. ¿Por qué? Porque van a venir pruebas, van a venir obstáculos. Entonces, ¿qué ocurre cuando yo pongo mi mirada solamente en la meta? Miren este ejemplo. A José Dios lo llamó, ¿verdad que sí? Dios le dio una palabra, le dio una palabra como a través de los sueños. A través de los sueños, él vio como estas plantas crecían y todas se iban, ¿qué? Postrando hacia él. Luego le dio otro sueño y vio que las estrellas, la luna y todo lo que, ¿verdad? Todo lo que era de la astronomía también se inclinaba hacia él. Y él llegó a una conclusión. Él llegó a la conclusión de que Dios lo iba a poner en X lugar, ¿verdad? Para que todo fluyera y Dios lo iba a llevar a tal lugar, un lugar de poder, una posición de poder, una posición de autoridad. Entonces, ¿qué pasó? Esa es la meta. Dios le dio esa palabra. Y él se fijó, yo estoy seguro que él se fijó en esa meta. ¿Por qué? Porque rápido fue donde sus hermanos y les contó. Fue donde su familia y les contó. Ahí, ¿verdad? Cometió, ¿verdad? Ese error que estaba dentro de la voluntad del Señor. Y comenzaron a pasar estas cosas que nosotros conocemos que sucedieron. Los hermanos lo metieron en una cisterna, lo vendieron, paró a la cárcel y muchas otras cosas, ¿verdad? Que quizás injustamente sucedieron, pero que estaban dentro de la voluntad del Señor. Ahora, ¿qué hubiera pasado si José se hubiera enfocado durante ese camino en esas cosas que le sucedieron y no en la meta que Dios le había entregado o el propósito que Dios le había entregado en su mano desde un principio? Pues posiblemente estuviera desenfocado, estuviera, ¿verdad? No estando pendiente a realmente la meta que Dios le puso. Por eso el Señor nos dice claramente, mirando al blanco de la soberana vocación, que es ¿quién? Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es nuestra meta como cristianos? ¿Cuál es nuestra meta? ¿Cuál debe ser nuestra meta como creyentes? Llegar al reino de los cielos y obviamente contribuir a que más personas también sean partícipes del evangelio y que también puedan llegar al reino de los cielos. Amén. Pero la primera, nuestra prioridad debe ser alcanzar el reino de los cielos. Y eso la gente me puede decir, pero es que eso suena egoísta, eso suena, ¿verdad? Caprichoso. Bueno, si tú tienes, imagínate que tu meta sea alcanzar a otro primero que tu salvación. Entonces, ¿cómo tú vas a ofrecer algo que tú no tienes? ¿Cómo tú vas a ofrecerle algo a alguien? Mira, busca por tu salvación, corre por tu vida cuando ni tú mismo te sientes seguro. Entonces, primero debemos nosotros procurar, ¿verdad? Como dice Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte tú ante Dios. Procura tú con diligencia presentarte ante Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de ¿verdad? Para que podamos entonces llevar esta palabra a otros. Pero primero, nuestra meta, mirar al blanco, que es Cristo, mirarlo a Él, para que entonces podamos tener un camino constante, como dice el título de esta clase, del tema, avanza y no te detengas. Pero eso se logra, ¿verdad? Mirando siempre al blanco. En una ocasión, nosotros conocemos también una historia bien popular, y fue cuando Jesús se le apareció a los discípulos en aquella barca, en aquella tempestad. Pero los discípulos empezaron a decir, pero esto es un fantasma, esto, lo otro. Y estaban confundidos. ¿Y qué pasó? Se levantó un Pedro, ¿verdad? Que nosotros conocemos que era bien extrovertido y bien atrevido y tenía un carácter bien impulsivo. Y rápido le dijo el Señor, hey, si eres tú, manda que yo camine. ¿Y qué pasó? Con toda la confianza del mundo, el Señor le dijo, ven, y Pedro obedeció la palabra y comenzó a caminar. Y Pedro se convirtió en el segundo hombre que caminó sobre las aguas. Pero ¿qué pasó? Pasó que, ¿verdad? Yo estoy seguro que mientras él caminaba por las aguas, su mirada estaba en ¿quién? En el blanco de la soberana vocación, que es ¿quién? Cristo Jesús, Señor nuestro. Y su mirada no cambió. Pero la palabra establece que en un momento dado, ¿qué pasó? Su mirada la echó hacia un lado. Miró hacia el lado. Entonces, cuando nosotros miramos hacia un lado, eso significa que comenzamos a ver los obstáculos. Yo estoy seguro que Pedro estaba caminando en total confianza, mirando a Cristo. Estaba en total confianza. Pero ¿qué pasó? Llegó la duda. Y cuando llega la duda hace que pongamos nuestra mirada en los obstáculos. La duda hace que pongamos nuestra mirada en cosas que no tenemos que ponerla. ¿Y qué pasó? Comenzó a hundirse. Y eso mismo es lo que nos pasa muchas veces a nosotros. Cuando nuestra mirada no está puesta en el Señor, comenzamos a hundirnos. Así que vamos a leer rapidito la lectura bíblica con nuestro hermano Abigail para así
¿verdad?, entrar un poquito a profundidad. Amén. Dice así la poderosa palabra del Señor. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para la cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Amén. Esta lección se divide en 3 partes bien importantes que nosotros debemos considerar. Partes que si a mí cuando me estaban dando entrenamiento en el lugar de trabajo donde estoy ahora mismo, yo quizás tengo un estilo un poco apresurado y me gusta como que los resultados vengan rápido. Y eso, lamentablemente, es, ¿verdad?, un mal hábito y una mala práctica en todo el sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque cuando intentamos acortar los pasos para llegar al resultado, vienen consecuencias totalmente negativas. Y si algo me dijo la persona que me estaba entrenando es: olvídate en estos momentos en el que tú estás, en la etapa que tú estás, olvídate en tomar los atajos, en tomar los más atajos posibles en tu aprendizaje, y enfócate en la meta, que es aprender a plenitud el proceso. Enfócate, ¿verdad?, en aprender todos los pasos. Yo sé que quizás hay momentos en que hay pasos que a nosotros nos parecen insignificantes seguirlos, pero es importante en ese proceso de aprendizaje seguirlo. ¿Para qué? Para cuando lleguemos a un poquito más alto de nivel, ¿verdad?, de dominar esta tarea, sepamos que ese paso está ahí. ¿Por qué? Porque si comenzamos a brincar pasos, va a llegar un momento en que quizás parece que dominamos nuestra tarea, parece que dominamos nuestras funciones, pero hay pasos que no estamos conscientes de que están ahí. Y van a llegar momentos en nuestra vida que si no seguimos el paso, vamos a caer. Y nos va a pasar como a Pedro, que si quitamos la mirada, nos vamos a comenzar a hundir. Entonces yo le decía: pero es que yo siento que ese paso no es necesario. ¿Por qué? Porque quizá si yo lo hago de esta otra manera. Entonces yo recuerdo, y me río ahora, ¿verdad?, porque la persona me miraba y se reía. Y me decía: chico, pero déjate llevar, Y yo, ¿verdad?, yo siendo testaduro y siendo, ¿verdad?, un poco apresurado a los tiempos y a la enseñanza, pues decía de esa manera. ¿Y qué pasó? Me tuve que acoplar. ¿Verdad?, con paciencia, porque ese es el problema, que muchas veces somos tan impacientes que queremos ir rápido. Eso me pasó también, por ejemplo, ahora yo estoy cogiendo clases de batería y yo pensaba que dominaba un ritmo. Pero cuando la persona que me está enseñando me dice: vamos a empezar desde lo más básico, y tú vas a empezar con este ritmo, y un ritmo que yo pensaba que era para principiantes, que eso era lo más sencillo del mundo, me doy con la sorpresa de que no lo domino a la perfección, y que cuando lo comienzo a practicar me turbo y me equivoco. ¿Por qué? Porque quizás no comencé a aprender de la manera correcta, porque quizás no comencé a aprender de la manera en los pasos que se supone que aprendiéramos. Así que es bien importante nosotros no apresurarnos. ¿Y qué pasa? Que esto se divide en 3 partes. Y la primera es que hay condiciones para lograr nuestras metas. Y eso lo vemos en el momento en que Dios le entrega las tablas a Moisés. ¿Y qué ocurrió? La palabra establece que acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todo tu mandamiento que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Cuando nosotros nos establecemos metas, tenemos que establecer condiciones. ¿Qué son condiciones? Condiciones son cosas que nosotros establecemos que si no se cumplen, van a haber problemas. Si no se cumplen, voy a fallar. Si no se cumplen, voy a dañar el objetivo de la meta. Entonces,
eso tiene que estar siempre presente, que siempre van a haber condiciones. ¿Por qué? Porque nosotros no somos un rebaño que va por ahí loco, sin pastor. Nosotros tenemos personas líderes, nosotros tenemos personas que están ahí, personas que siempre están pendientes y siempre debemos someternos a una autoridad. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos condiciones, nuestra naturaleza nos va a hacer fallar. ¿Cómo es eso, Abigail? Si nosotros no tenemos condiciones, nuestra naturaleza, que es pecaminosa, que es carne, que no está dispuesta a someterse a nada, nos vamos a fallar nosotros mismos, vamos a caer. Entonces debemos siempre estar sometidos. Por eso nosotros tenemos un pastor, por eso Dios nos trajo a un rebaño, por eso nosotros, ¿verdad? Tenemos esa persona que nos guía, ese pastor que siempre está pendiente. Y siempre cuando vamos a salir a un lugar le decimos, pastor, voy a estar en tal lugar. O si no venimos ¿verdad? A un culto, llamamos y nos excusamos, llamamos, ¿verdad? Y ponemos siempre, ¿verdad? A Dios primero para que sea Él el que se glorifique. Así que siempre deben de haber condiciones. Siempre debemos seguir instrucciones. Y hay mucha gente que no le gusta seguir instrucciones. Y yo, pues lamentablemente, aquí hay una voluntaria que se autodenomina como que no le gusta seguir instrucciones, pero yo también. Y mire, la realidad es que no es que no me guste, porque a mí me gusta ser estudiante, a mí me gusta siempre aprender. No es que no me guste, es que muchas veces ahí entra lo que es la impaciencia. Y eso ya es parte del carácter. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor, trabaja conmigo en esta área porque yo reconozco que estoy mal. Y es bueno nosotros reconocer, de hecho, es lo que el Señor nos pide. Mira, ríndete a los pies del Señor y vas a ver cómo Él se glorifica. Entonces, hay unas instrucciones. ¿Cuáles son esas instrucciones? Bueno, pues el Señor te entregó unos mandatos, unos mandamientos, ¿verdad? Para que el pueblo se dirigiera. ¿Y qué pasó? Y vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra, y esto es una palabra bien importante que la escuchemos, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. ¿Qué ocurría en ese tiempo, Abigail? En ese tiempo ocurría que el pueblo de Israel, cada vez que pasaba algo que estaba fuera de los propósitos de Dios o del caminar de ellos, tomaban vías alternas. ¿Qué ocurrió cuando Moisés subió al monte, ¿verdad?, a recibir las tablas de la ley? Estuvo mucho tiempo y el pueblo de Israel veía desde abajo cómo la gloria de Dios se estaba manifestando en aquel lugar, veía rayos, veía luz, incluso escuchaba la voz, ¿verdad?, del Señor con una gran potencia. Pero ¿qué ocurrió? Pasó mucho tiempo y en ese transcurso del tiempo se desesperaron. Ahí está José desesperado con la impaciencia. No, porque vamos a brincar este paso, porque vamos a brincar este otro paso. Entonces los israelitas decidieron brincar el paso de esperar en su Dios. ¿Y qué pasó? Hicieron que comenzaron a construir, a derretir todos los metales, todos los oros para construir un becerro. ¿Y para qué? Para adorarle, porque yo sentía la necesidad de constantemente adorar a un Dios. Entonces, como Moisés estaba ocupado, ¿verdad?, recibiendo la palabra del Señor, recibiendo los mandatos del Señor, pues ellos se desenfocaron y quitaron la mirada del blanco. Entonces, ¿qué pasó? Desobedecieron la palabra del Señor. ¿En que qué? En que solo a tu Dios adorarás, no crearás imágenes. Y se desesperaron. Y a través de la historia, cuando estudiamos la historia del pueblo de Israel, vemos que constantemente no aprendían de sus errores. Y cada vez que pasaba algún evento contrario, ¿verdad?, a lo que Dios había estipulado, ellos ¿qué hacían? Se iban a adorar a sus dioses, se iban a idolatrar y entraba la idolatría por X o Y manera a su casa y de esta manera le fallaban al Señor. Pues lo mismo nos ocurre a nosotros, no necesariamente, ¿verdad?, adorando a otros dioses, sino que los dioses que ellos adoraban son los mismos dioses que nosotros le damos prioridad en nuestra vida cuando quitamos al Señor, ¿verdad?, de el primer lugar. Así que esa primera parte es tener condiciones, seguir instrucciones y siempre mantener la mirada en el objetivo. ¿Cuál es la segunda? Y ahí entramos en Josué 1:7, que nos da una actitud, ¿verdad?, necesaria para enfrentar los planes e ir dirigiéndonos hacia la meta. Es una actitud. ¿Cuál es esa actitud? Una actitud para lograr las metas, una actitud, ¿verdad?, de amor a Dios y amor a la obra, y una actitud de fe y confianza en el Señor. ¿Qué dice Josué 1:7? Nosotros conocemos mucho, ¿verdad?, este versículo que dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente. El hecho de yo esforzarme es una actitud que yo tomo, ¿verdad?, para que no importa cuáles sean los obstáculos, yo voy a continuar. Para que no importa cuáles sean la adversidad,
yo voy a seguir hacia adelante. Para que no importa si recibo traición, como así la recibió José. Para que no importa si me echan en la cisterna. Para que no importa incluso si me libran de mi... ¿verdad? Si me quitan mi libertad. Aún yo he de adorarle. Y mi mirada siempre estará puesta en el Señor. Así que esa es la actitud que nosotros debemos tomar frente a la adversidad, frente a los problemas, frente a las situaciones que enfrentamos en nuestra vida, en el transcurso, en lo que alcanzamos la meta. Que como dijo nuestra hermana Abigail al principio, nuestra meta debe ser alcanzar la vida eterna. Alcanzar, ¿verdad?, esa corona que se nos prometió si permaneciéramos fiel. Así que, ¿verdad?, esa debe ser nuestra actitud en todo tiempo. Y por último, que ahí es donde entramos en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 12, que dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, en ningún momento me detengo, prosigo, por ver si logro hacer aquello para lo que fui también asido por Cristo Jesús. ¿Y qué fue eso que, verdad, para lo que fuimos también asidos, Abigail? Por Cristo Jesús. Lo dice ahí, y lo dijimos anteriormente, es alcanzar nuestra meta, alcanzar nuestra salvación. ¿Qué es lo que nosotros recibimos por Cristo Jesús? La salvación de nuestros pecados, ¿verdad? El perdón de nuestros pecados. Que no importa la circunstancia, podemos ir al Señor, porque por eso fue, ¿verdad?, el velo rasgado, en símbolo de acceso. Ahora tenemos acceso al Padre sin límite. Ahora tenemos acceso al Padre, ¿verdad?, que es nuestra meta, de encontrarnos con Él cara a cara. Tenemos acceso sin límite para que cuando fallemos, decirle, Señor, límpiame con tu sangre. Señor, renuévame. Señor, ayúdame a continuar. Señor, levántame, que quizás no puedo con mis fuerzas, pero yo sé que tú eres el que me fortalece. Ahí entra Pablo y nos ahí entra Pablo y nos dice, disculpa, ahí entra Pablo y nos dice que nosotros somos débiles, pero que el Señor se hace fuerte en nuestra debilidad. Así que, Abigail, cuando mantenemos nuestra mirada en la meta suprema, podemos continuar sin quitar nuestra mirada y podemos ir venciendo los obstáculos. ¿Por qué? Porque no estamos desenfocados. No estamos desenfocados. A mí me gusta mucho. Yo desde pequeño fui criado en el ámbito de, ¿verdad?, de la equitura, que es los caballos, y cada una, ¿verdad?, de estos eventos, que ya sean Paso Fino o las montas, como decimos, ¿verdad?, en la jerga puertorriqueña, que conocemos en Puerto Rico. Y a los caballos, en ciertos momentos, para poder entrenarlos y para poder llevarlos a un nivel de enfoque, le ponían lo que se conoce como ¿qué? Una gringola. Sí, gringola. Yo tengo de eso para hablar. Sí, sí. Entonces, ¿cuál es el enfoque de esas gringolas? Esas gringolas tú se las pones al caballo. Porque hay caballos y hay, ¿verdad?, animales de estos que quizás no han sido bien domesticados. Hay animales de estos que quizás no han sido bien domesticados. ¿Por qué? Porque quizás han crecido y han sido criados, ¿verdad?, por sus padres en un lugar abierto donde no tienen a alguien que los dirija. En un lugar abierto, y veía un video en estos días que hay animales de estos que los rescatan de la libre, ¿verdad?, como pudiéramos decir, la libre comunidad para ellos, que están solos por ahí, alimentándose solos, que no tienen a un dueño, que están en el monte por la libre, pues, en los salvajes. Pues esos animales, pues los cogen, los rescatan para venir a traerlos a ser domésticos, animales domesticados, pero tienen que pasar por un proceso, Abigail. Entonces ahí comienzan a quitarle lo que le llaman en el mundo de los caballos las cosquillas. ¿Por qué? Porque los nervios de los caballos son tan altos, que nada más con tú tocarlo, pues tú ves que la piel comienza a moverse, hace así, y se mueve. Entonces eso provoca que el caballo no permita que se le acerquen y comienza, ¿verdad?, a tirar patadas, y comienza incluso hasta a tirar a morder, y comienza, se levanta en dos patas y te tira con las patas del frente. ¿Por qué? Porque no está domesticado. Y en ese proceso, ¿verdad?, que toma quizás semanas o hasta meses, pues llegan a un resultado. Y cuando llegan a ese resultado,
todavía, ¿verdad? Faltando un poco de ser domesticado, pues el producto final, los dueños cogen y le ponen gringola. ¿Por qué? Porque ese mismo nerviosismo cuando van por la calle, cuando ya fueron domesticados, pues ¿qué hace el dueño? El dueño dice, pues ya estamos en la etapa de sacarlos a la calle. Y ahí los sacan a la calle para que se acostumbren a los carros, para que se acostumbren a los animales, a los perros que le ladran cuando van corriendo por las calles. Pues ¿qué ellos hacen? Le ponen esa gringola. ¿Por qué? Porque nuestra mirada puede hacer que entre el desenfoque. Nuestra mirada, cuando yo voy caminando hacia la meta, que es, ¿verdad?, ser salvo, Señor, ayúdame a yo poder ser salvo, a no fallarte. Entonces, cuando nuestra mirada comienza a mirar el problema en que no tengo chavo, en que quizás la alacena está vacía, en que quizás no tengo carne para cocinarle a mis hijos este fin de semana que viene, y no tampoco tengo el dinero que está entrando para poder hacer la compra, ¿ves? Ahí esa gringola se cae y comenzamos a mirar para el lado, comenzamos a mirar para otro lado, y ahí entra el desenfoque. Pues a los caballos le ponen eso, y puede estar el perro ladrando ahí, y él, ¿qué hace? Él lo oye, pero no lo está mirando. ¿Por qué? Porque el dueño reconoce que por la mirada puede ser que entre el desenfoque hacia el animal. Pues lo mismo ocurre con nosotros. Muchas veces necesitamos gringolas espirituales y mantener nuestra mirada en la meta suprema. No mirar hacia un lado que fulano dijo, que si otro fulano dijo, o que si el problema hizo que pasara esto en mi vida. Tampoco, ¿verdad?, es que vamos a obviar el hecho de que ocurran las cosas. No, nosotros somos realistas y estamos conscientes de que estamos pasando por este proceso. Pero que eso no determine mi enfoque. Que eso no determine el hecho de que mi mirada siempre va a estar puesta en el Señor. Así que el Señor nos manda a avanzar y no detenernos. Hay veces que, ¿verdad?, durante el camino, durante el proceso, las situaciones van a hacer que nos detengamos. Las situaciones van a hacer, ¿verdad?, incluso que nos estanquemos, ¿verdad?, en X o Y lugar en el que Dios no quiere que nosotros nos detengamos. Pero eso si ocurre, ¿verdad?, utilicémonos, ¿verdad?, como testimonio y como fuerza para continuar hacia adelante. Utilicémonos como enseñanza para poder levantarnos y seguir peleando la buena batalla de la fe. Así que venciendo los obstáculos. Dice aquí que la meta del creyente es alcanzar su realización plena en Cristo. ¿Cuál es esa realización? Que cuando suenen las trompetas, Él pueda decirnos, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que cuando llegue ese momento, no seamos como aquello, ¿verdad?, que la palabra establece que dice, ¿quién eres tú? Apártate de mí porque nunca os conocí. Nunca os conocí. Qué triste sería. Imagínense ustedes. Yo creo que ustedes, ¿verdad?, se transporten a ese momento. Y qué triste sería que después de toda una vida sirviéndole al Señor, después de toda una vida yendo los domingos a cantar, a tocar, a predicar a la iglesia, después de toda una vida yo haber estado hablándoles a otros de quizás del Señor, y que por cualquier, ¿verdad?, desenfoque en nuestra vida, en ese momento el Señor nos diga, nunca os conocí. Sería triste que llegara ese momento. Así que por eso el Señor nos dice, avanza y no te detenga. Llegar a ser como Él es nuestra meta. ¿Por qué? Porque mientras estemos en esta tierra, mientras estemos en este lugar que es pasajero, créame que nunca vamos a llegar a poder, ¿verdad?, llegar a esa estatura del varón perfecto, como dice la palabra. ¿Cuándo va a llegar ese momento? Cuando con luchas, con batallas, con pruebas hayamos alcanzado ese momento. Cuando aún fallándole nos arrepintamos de nuestros pecados con un corazón genuino y le digamos, Señor, yo quiero ser más como tú. Y cuando el Señor vea ese corazón, que Él venga a buscar a su iglesia, en ese momento dice la palabra que seremos transformados. Seremos renovados en un cuerpo incorruptible que no va a ser como este cuerpo que constantemente se corrompe, no solo físicamente, sino que se corrompe espiritualmente cuando le fallamos al Señor. Y en ese cuerpo incorruptible que vamos a levantarnos, ¿verdad?, en ese arrebatamiento, como le establece la palabra del Señor, en ese cuerpo incorruptible vamos a alcanzar la estatura del varón perfecto. Y vamos entonces a ir al principio de los designios de Dios